¿Sabes a qué se dedica un médico genetista? Como vimos en el primer episodio, nos encargamos básicamente de hacer diagnóstico y de hacer prevención de enfermedades genéticas, las cuales pueden venir de uno o de ambos padres o pueden ocurrir espontáneamente en el proceso de división celular cuando se está formando el embrión. Para explicarlo de una forma sencilla, podemos dividir las enfermedades genéticas dependiendo de dónde se encuentra la alteración. Entonces tenemos 4 grandes grupos. En el grupo número 1 tenemos a las alteraciones en los cromosomas, que pueden ser numéricas o estructurales. Las alteraciones numéricas corresponden a todo lo que está por encima o por debajo del número normal de cromosomas, que es 46. Y las alteraciones estructurales corresponden a todo lo que afecte la estructura del cromosoma. Entonces, puede ser pérdida de material cromosómico, puede ser ganancia, o sea, es decir, de lesión, duplicación, traslocación. Un pedacito de un cromosoma se fue para otro cromosoma, se intercambian segmentos, entre otros. Todo esto puede ocasionar una gran variedad de características clínicas, desde abortos recurrentes, desde malformaciones en bebés, retardo cognitivo, discapacidad intelectual, entre otros, dependiendo del tipo de alteración que presente el paciente. Para hacer el diagnóstico de este tipo de condiciones, cuando alteran los cromosomas, podemos hacer un estudio que se llama cariotipo. Es una muestra de sangre o de líquido amniótico, dependiendo del caso, o de una biopsia de vellosidad corial, y vemos el patrón cromosómico del paciente. En el grupo número 2 tenemos a los trastornos monogénicos, que son esas enfermedades ocasionadas por alteraciones en un solo gen y siguen un patrón de herencia mendeliano, es decir, autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X, dominante o recesiva. Hay muchos ejemplos. Dentro de eso está la enfermedad de Huntington, la condroplasia o el enanismo, la hemofilia, distrofia muscular de Duchenne. Para este tipo de análisis sí podemos identificar, dependiendo de la clínica del paciente, nosotros podemos decir, bueno, si estos son los genes candidatos para hacer el análisis, y pues se puede llegar a un diagnóstico a través del análisis de los genes que nosotros solicitemos. En el grupo número 3 tenemos a las enfermedades multifactoriales, es decir, esa combinación de alteraciones en genes, alteraciones variantes genéticas muy pequeñitas, que eso se denominaría riesgo poligénico, más los factores ambientales, que en algunas literaturas o en internet pueden conseguirlo como epigenética. La epigenética trata acerca de dónde trabajas, si tienes algún factor de riesgo en donde trabajas, lo que comes, si haces ejercicio, entre otros. Para este tipo de condiciones también existen pruebas diseñadas con la intención de evaluar cuál es el riesgo poligénico que tienes, por ejemplo, para cáncer de mama, cáncer de próstata, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2. Entonces, el riesgo poligénico consiste en evaluar en analizar todas esas variantes, esas pequeñitas variantes que podemos tener nosotros a lo largo del genoma, que nos predisponen a estas condiciones, y la intención básicamente es que si tienes un riesgo poligénico alto, entonces podemos extremar las medidas preventivas para evitar la aparición de estas enfermedades. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque precisamente la mayoría de los casos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, son multifactoriales. Es decir, nosotros podemos tener esa predisposición de muchas variantes genéticas a lo largo del genoma, pero desencadenaría la enfermedad estos factores ambientales. Por eso es que se hace mucho hincapié en el cáncer, enfermedades cardiovasculares, que hagamos ejercicio, que tengamos una dieta balanceada, entre otros. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño, 5 o un 10% aproximadamente, que tiene que ver con alteraciones en un solo gen. Y estas diferencias entre cáncer o enfermedades cardiovasculares hereditarias y la parte multifactorial podemos verla en otro episodio para que sepamos muy bien las diferencias entre una y la otra. Y en el grupo número 4 tenemos las enfermedades producidas por alteraciones en el ADN mitocondrial. Entonces, estas alteraciones en el ADN mitocondrial, así como tenemos ADN nuclear que está en el núcleo de la célula, tenemos ADN mitocondrial que se encuentra en la mitocondria, que es un organelo que es relacionado con la producción de energía. Entonces, son importantes
mencionarlas porque normalmente son pocas, sí que es cierto que son pocas las enfermedades mitocondriales, pero cuando ocurre en un paciente suele ser, el diagnóstico suele ser bastante desalentador, porque la clínica es bastante aparatosa, con cardiomiopatías, encefalopatías, entre otros. Para este tipo de enfermedades también existen pruebas, que es el análisis del ADN mitocondrial. Bueno, y como vimos, hay muchas condiciones genéticas y pues como ya sabemos, cada persona, cada uno de nosotros tiene una historia diferente, por eso los invito a enriquecer este tema con sus comentarios. Y si crees que esta información le puede servir a alguien más, no dudes en compartirla. Hasta la próxima.